Hola, quiero enviar un saludo muy especial al Festival Internacional de Literatura Gabriel García Márquez, a mi gran amiga Elizabeth. Mi nombre es Henry Manrique, soy oriundo de la ciudad de Ipiales, frontera con el Ecuador. Yo quiero hacer la lectura de una obra que se publicó en este año y que fue presentada en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Es una novela que se titula Margarita era una voz dulce y nace como una propuesta para tratar de paliar un poco y de pronto que se reconozca lo que se hace en la periferia, tratando de demostrar a las hegemonías, a los que han considerado cierto tipo de obras como cánones de la literatura, que en la periferia, que en las regiones también se escribe y que las regiones también son propietarias de violencias y que hay temas que van relatándose, construyendo la ciudad, construyendo el pueblo. Son historias muy valederas porque crean un universo tan importante como aquellos universos que crean las obras de los grandes autores, que por lo general no se proyectan desde las grandes ciudades. Pero en las ciudades pequeñas también hacemos literatura y esta literatura se valida creando su propio universo. Margarita era una voz dulce. El sol acompañaba las tardes polvorientas de su pueblo. Entonces buscaba las pencas más gigantes, levantaba piedras descomunales o se encharcaba en los lagos formados por las lluvias atrasadas en los quebradizos terrenos. Era en el aposento de verdes lagartijas, sapos gigantes y tersos renacuajos. Con paciencia esperaba que salieran y cuando asomaban los agarraba de sus largas colas o de las patas y llenaba sus bolsillos con los acuosos animales. Cumplida su batalla inicial, uno a uno los sacaba con sus manos regordetas, los miraba fijamente a los ojos, sentía el latido de su corazón y el correr de su sangre fría. Luego los colocaba sobre trozos de piedras lajas para dejar caer sobre ellos el peso de sus pies cargados de zapatos viejos. Le gustaba ver los miembros destrozados de los gelatinosos animales, aún reptando sobre la lisura de la piedra. Le producía un placer enfermizo seguir con su mirada el recorrido zigzagueante del líquido brotado de venas rotas, chorreando y formando figuras en la tierra húmeda que se cuajaba en un charco color escarlata. Acurrucarse y con sus dedos dibujar en el flujo viscoso silueta de personas ahorcadas, mutiladas, hombres y mujeres en el marasmo de la agonía, era la felicidad. Pastor entonces prorrumpía en una carcajada descomunal que le deformaba el rostro. Horas enteras pasaba fuera del hogar. Más comodidad le ofrecía el campo, los árboles centenarios atiborrados de semillas y hojas resplandecientes. Envidiaba a las aves que sin medida entonaban canciones, gorgoteos desordenados, y el mugido de las vacas le producía un orgullo que se perdía inmediatamente. Se encendían las luces opacas de las escasas bombillas del caserío. Pastor. Su madre tenía la voz chillona. El grito chocaba con las laderas repitiéndose incansablemente. Regresaba del diario a trabajar sirviendo a los demás. Pastor de inmediato se limpiaba las manos con la ropa deshilachada, dejando en la tela llena de parches los vestigios de sangre y líquidos viscosos.
producto de una batalla que continuaría en los días siguientes. No había otro remedio. Pastor obedecía. Antes del regreso, miraba a sus víctimas estampadas en las rocas, tanteaba la resequedad de la piel, las cubría con el polvo del camino y al trote retornaba. Mamá soltera solía llamar a las mujeres que parían hijos de padres desconocidos y a sus críos hijos naturales, como si los otros, los de padre y madre, fueran artificiales. Su madre siempre se quejaba de lo mismo, del abandono, aún sin haber parido el fruto de su sangre. Había olvidado el rostro del último que durmió a su lado, del último gañán que levantó las narices chatas de su hijo de un trancazo y le deformó el tabique. Pastor, llamaba sin cesar, como si estuviera lejos el niño de sus ojos. Y él, sin mirarla a la cara, atravesaba ligero los umbrales de su casa y en silencio se sentaba en el banco más lejano. Adentro, atrasados rastros de la luz penetraban por las tejas rotas, proyectando su sombra, deformándola y tirándola contra el suelo, las paredes y el soberano de tablas carcomidas. Esperaba la nueva retahíla de su mamá, trataba de sentirse lejano, de hacer que esa voz fuera ajena, pero estaba allí compartiendo el mismo miserable rancho de cocina y dormitorio, construido con adobones sin calcinar, entejado con paja traída de los páramos y con pisos de tierra húmeda. Deja en paz a esos pobres animales. Un día de estos te morderán. Son venenosos. Mírate la ropa. Traes pegados trozos de piel y la sangre te ha manchado hasta la barriga. Le aconsejaba, en tanto ordenaba los trastos y barría la tierra levantando mohosas polvaredas que se impregnaban en los platos y peroles que adornaban las paredes de la cocina. Pastor seguía ensimismado, ido, petrificado. Su madre se acercaba hasta las orejas y con fuerza le gritaba su desesperación. Pastor se tapaba los oídos, salía corriendo y se refugiaba nuevamente cerca de las pencas, esperando cazar sus presas favoritas. Hasta el umbral de la puerta lo seguía su madre, y desde allí los gritos lo alcanzaban a Pastor, que con más rabia descuartizaba sapos y lagartijas imaginarias, depositando en ese acto de ira toda la desesperanza de su vida. A veces se rendía y el sueño la cogía fuera de su casa. Entonces se acurrucaba como un feto y empezaba a dormir, a soñar. Pastor no tenía más remedio que justificar sus acciones. Todos los actos de inconsciencia que alcanzaron las fronteras del comportamiento infantil y juvenil le permitían autoperdonar sus más grandes errores. Le echaba la culpa al destino, a Dios, al mundo. Nunca en las comparecencias con su yo se encontró culpable y mucho menos se dictaminó un castigo. Sin pecado y sin conciencia, prosiguió su carrera de maldad. Al pasado pesimista de la infancia le seguía con euforia los recuerdos más presentes de una vida sin orden temporal, pero hiriente en las alturas de la soledad y la desesperación. Margarita, Margarita, llamaba con fuerza inusitada. Los gritos ahogados se repetían con insistencia. Solo llegaban más y más recuerdos como si hubieran sido pedidos a la carta. Cierto día no volvió al llamado descordado de su madre. Su voz cantante se quedó prendida en un rincón del alma. Nunca lograría olvidarla. ¿Cómo hacerlo si todas las tardes,
cuando el sol se desesperezaba, cuando daba paso a la luna, volvía cansada con el pan hecho harina, la porción de arroz seco, las papas, de cuando en vez un trozo de carne que había dejado de comer en la casa del patrón para llevárselo al hijo. Prendía el fogón aprovechando las brasas que se escondían en el fondo de las cenizas. Alcanzaba el tubo y soplaba con fuerza hasta que las chispas se convertían en ardientes llamas. No paraba de hablar, mientras desde los trastos viejos a medio llenar con agua turbia, o desde la sartén con manteca retrasada, las sobras despedían olores a comedores de casas de hacendados, o de los ricos del pueblo, a los que servía lavando trapos sucios. Por Dios, se me van a partir los riñones, hablaba casi sin sentido, pero un día crecerás y no habrá necesidad de la humillación diaria, decía tomándose la cadera con las dos manos para erguir su cuerpo. Como siempre, Pastor la miraba con un poco de ternura. Él no pronunciaba una sola palabra para afirmar o negar sus opiniones. Simplemente la seguía con sus ojos, pensando más en el plato de merienda que en sus cuitas. Le gustaba mucho el raspado de arroz. Comían tan rápido y tan poco que el hambre siempre se quedaba pegada en las tripas. Escaso de alimento se levantaba, salían y se sentaban en el suelo, bajo el alero pajizo de la casa, para sentir cómo la noche viajaba sin mirarlos. Solo las estrellas parpadeaban en el infinito. Era como si supieran de sus miserias. Mañana será otro día, pero el mismo sufrimiento. Hijo, es hora de dormir, ordenaba. Pastor se dirigía al cuarto contiguo a la cocina. Ella se quedaba sola. Desde adentro sentían los gemidos y los insultos contra el hombre al que esperaba y que tardaba en llegar. Apretujado contra la pared, fingía dormir, mientras su madre se deslizaba a oscuras y se venía hasta la cama. Con la noche que se entraba por las rendijas acudía el invitado. Entonces ya no eran dos sino tres en el pequeño colchón, que se desbarataba con el uso, dando muestra de los tamos extraídos de trigales resecos por el sol. Luego, los gemidos inundaban las paredes, los movimientos cada vez más salvajes le arañaban las entrañas a Pastor. Al final, susurros llenos de satisfacción, un poco de silencio y los murmullos del amante que le prometía sacarla de la miseria más tardar el 1 de cada mes. Nunca se supo de qué año. Al amanecer, nuevamente las órdenes. Pastor nunca vio el rostro de ninguno de los visitantes, que fueron como sombras desvestidas que le magullaron la vida. Uno de esos espectros llenos de misterio le desfiguró la cara y lo hizo sangrar por boca y nariz. Su madre solo atinó a decir: «Me vas a matar al niño». Luego más susurros y más olores, mientras la sangre empapaba la dura almohada y las olorosas cobijas transparentes y frías. Todo era mentira. Las noches que su madre disfrutaba con los amantes eran de puro insomnio. Para Pastor, que ya entendía los olores, los líquidos mojando los cuerpos, los flujos que lo embarraban, entendió esa falsa vida y eso le quitaba el sueño. Su mamá, llena de esperanza, sucumbía a las promesas del hombre ocasional, mientras él llenaba el alma de rabia y rencor. Así pasaron los días, una cantidad tan grande que se le prendieron por adelantado en la piel. Lo último de su mamá fue el vestido floreado, ancho y ajeno, que le permitía con soltura el desarrollo de otra vida. Creyó que ahora ya no serían 3, sino 4 en el pequeño tálamo.
Pastor la inquiría con la mirada como haciéndole reclamos, pero la voz chillona de su madre hundía su terror en los ojos. Sus palabras, las del fin, quedaron retumbando en sus orejas por siempre. Ha sido mucho el sufrimiento por mantenerte vivo y sano. No puedes reclamar, le gritaba en la cara, mientras su aliento de caries lo mojaba. Cierto rencor acumulado desde el principio de su vida consciente le permitió la decisión de marcharse. Corrió y corrió sin descanso. Atrás un hombre rebotaba en el aire y el paisaje verde amarillo del que se desprendía la voz de su madre insistiéndole en el regreso. Pastor, pastor. Él no entendía la bifurcación de los caminos y el azar lo hacía elegir. No tenía ningún destino. Deambuló sin sentido hasta convencerse de una nueva realidad. Más lejano era el camino de regreso a casa que llegar a cualquier parte. Por un tiempo largo, mientras vagaba sin destino por las calles de una ciudad a la que había llegado sin noción, se dio cuenta de algo. Ya no tenía hogar y era un huérfano con madre lejana y padre desconocido. Trataba de acercar con manual un solo recuerdo, el más feliz. No lo encontraba. Su mente se resistía a ubicarlo, tal vez porque no existía, o si lo había, para evitar la amargura de revivirlo. Como en una cinta pasaban entonces rostros de mujeres, animales descuartizados, escapatorias, hambres, llantos, cuchillos oxidados, carros destartalados, licor, droga, féretros rojos, sirenas y caídas verticales, carcajadas mentirosas, barrotes, órdenes y violaciones, mujeres vestidas de negro, chorros de sangre, y en medio de ese marasmo de insanías encontraba su rostro plegado al de la muerte. Ahora su cuerpo desvalido no lo podía salvar de los recuerdos. Tullido era como un viejo golpeado por las centurias. Los gritos desesperados y desoídos de Pastor llenaban de sonidos muecos el silencio. Margarita, todo igual. La puerta a la que dirigía sus ojos con dificultad seguía aldabonada, y nada hacía crujir sus goznes como cuando labran, y entre las hojas abiertas de par en par se dibuja la silueta de la mujer. Margarita, la mártir que acompañara por un lapso, igual a su misericordia la desgracia. Pastor entonces se rendía a la desdicha, en el mejor de los casos, y así aferrado a la pared, donde el tiempo parecía detenerse, y los segundos se hacían minutos, los minutos se hacían horas, las horas días y los días años, y la vida larga, tan larga que no se tenía fin. Los recuerdos como los sueños entonces se volvían atemporales y se atropellaban por ser los primeros en martirizar el desvalido cuerpo y la muy ágil memoria del inerte. La ciudad era como un laberinto lleno de gestos y miradas. Veía los rostros de la gente, tropezaba con cuerpos que raudos caminaban buscando algún destino. Nunca había escuchado tantos gritos juntos, ni tantas voces hablando sin hablar, ni el ruido ensordecedor de las bocinas de esos grandes carros que lanzaban al aire bocanadas de humo negro, ni los perifoneos de payasos pintados con hollín de fábricas clandestinas, ni había sentido el agrado de manjares que desde las ventanas lo invitaban a seguir para ser devorados entre blancos manteles, y menos había sufrido el vértigo de mirar las casas descomunales erguidas como árboles gigantescos, sin hojas, haciendo malabares al lado y lado de las vías. Todo lo empujaba y estaba solo en medio de la nada.
En esos trances sentía nostalgia de la cocina, el dormitorio, las obras de arroz seco, la voz de su madre, el silencio de la noche, el mugido de la vaca y el cantar de los gorriones. Se llenaba de melancolía al no ver las pencas verdes y jugosas, aposentos de sus bichos húmedos. Estaba perdido y no podía regresar porque había olvidado el camino. En medio del marasmo de piernas que se oponían, sentía cansancio. Entonces se arrinconaba bajo el umbral de alguna inmensa puerta, se acurrucaba como un feto y se dormía bajo el cobijo, no de las estrellas de su pueblo, sino de las miradas altaneras de las luces de neón que ofrecían un espectáculo amarillento y destrozaban las sombras de los transeúntes que corrían hasta la última estación del bus. Pesado de sueño, recuperaba las noches atrasadas. Sin noción de nada, encontraba en el cemento pulido el perfecto colchón, ancho y sin olor a trigales, bañado por el agua, sino con sabor a arena y hierro. Así pasaban las noches, y al clarear, Pastor sentía en sus costillas los golpes secos de zapatos. Se incorporaba asustado y se daba cuenta de la intensidad luminosa del día. Hombres vestidos de un verde descolorido y que aún reflejaban el dolor del cuerpo por los trabajos más pesados, batían sus escobas mientras la ciudad se desperezaba de la oscuridad. Cierto amanecer, de una mano salió un dedo indicándole el sentido de la calle, y Pastor, mecánico en su forma de caminar, prosiguió su andar sin saber a dónde ir. Las calles entrecruzadas lo arrastraban a lugares de todos los colores y sabores, a parques llenos de bancas y ocupadas por ancianos y mujeres de la buena vida, que no daban espacio al descanso sino al negocio y a la usura. Atravesaban las grandes avenidas casi corriendo y toreando los vehículos, desde los cuales escapaban insultos novedosos, nunca escuchados en su pequeño caserío. Despavorido, sucio, abandonado, en medio de un desierto lleno de cuerpos, creía volverse locos, aunque ya lo estaba desde el mismo día de su nacimiento. Sin noción de nada, encontró una mañana un hervidero de gritos que ofrecían a los cuatro vientos chirimoyas, naranjas, limones, esponjillas, paicos, conejos, gallinas, cuyes, tintas de la China y cuantos productos conocidos traídos de los lugares más remotos. Todo esto y mucho más hacían la feria de un sábado. Los olores se mezclaban desde las toldas más cercanas. Desde aquí se escapaban baos con olores a gallinas, tortillas, mote y caldos que daban borbotones, salpicando los delantales de las cocineras sudosas, llenas de cenizas, sirviendo en grandes tazas y platos esmaltados sopas rojizas y vaporantes a los comensales, que desaforados masticaban carnes o sorbían café de los más consistentes sabores. En silencio, otros esperaban turnos pegados al calor de las hornillas, mirando fijamente la labor de las sirvientas, haciendo girar sin cesar los cuyes, que lentamente se asaban despidiendo chisporroteantes burbujas de agua-sal. Qué fatiga producía a Pastor no poder tomar alguna fruta de las grandes montañas que las verduleras formaban desde el suelo hasta las nubes, y menos agarrar esos inmensos trozos de carnes o formatear entre sus manos una taza de tinto. Su estómago, encallecido por la poca comida recibida en las noches de merienda en su hogar, ahora le exigían por los largos días de ayuno obligado y le reclamaban en continuos espasmos y con retorcijones grotescos la inmediatez del alimento. Impulsado por la desesperación, se posicionaba en algún lugar cercano a una de las toldas, en la entrada de la misma, impidiendo el tránsito de los comensales y de los cargueros que raudos pasaban con costales repletos de mercado,
Lo empujaban para luego gritarle a quemarropa: permiso, permiso. La algarabía crecía constantemente en el lugar, y entre el tumulto nadie se compadecía de Pastor, que aletargado no hacía otra cosa sino contemplar, casi hasta la hipotermia, las sombras embarradas en los platos y tazones que se depositaban en los inmensos tarros de basura. Pensaba en la impiedad, en el desperdicio, en la posibilidad de alcanzar un mendrugo o de despertar la conmiseración de alguien. Lo deseaba con desesperación, hasta que lo alertaba alguna voz que repetía el mismo discurso. Mijito, el que no ayuda estorba, refunfuñaba una mujer gorda y sudorosa. Vagos, proseguía hablando con una voz ronca y apagada. No saben otra cosa que parasitar. Cojan oficio. Lo miraba fijamente mientras le tiraba al piso una muestra de pan roído y con amenaza lo inquiría para que se retirara del lugar. El día que ya había entrado en su esplendor pasaba lento, pero pasaba para todos. Las canciones desprendidas de grandes grabadores se entremezclaban con los gritos de las revendedoras. Pastor giraba y giraba por los costados del mercado, hasta que fue enviado a un claro recodo de la plaza, donde se había formado un gran depósito de desperdicios. Allí se acumulaban las verduras, las frutas, las carnes, los tubérculos y todos los productos en descomposición. Y junto a esos parasitarios sobrados, los pordioseros se disputaban con los perros callejeros, los mendrugos más jugosos y las carnes menos raídas. Con vértigo, pero también con la necesidad de probar un bocado exigido por su ya débil cuerpo, Pastor se incorporaba al jolgorio de hombres y bestias y, arrastrado por la marea que se había formado en torno al basurero, con sus dos manos agarraba sin cesar los alimentos putrefactos y se los llevaba a la boca. Deliraba de felicidad al sentir que su estómago se inflamaba y, sin decir basta, comía y comía, disputando con la misma fiereza de los perros los trozos de peces cocinados en salmuera, desleídos, que algún osado de sus compañeros de infortunio trataba de apartar para sí, y lo dejaba cuando se encontraba con las manos enfurecidas de Pastor, que desesperado se llenaba la boca en forma desmedida. El festín y la algarabía daban paso a un tumulto de gente que, rodeando el basurero, se hacía cada vez mayor. Entre risas y aplausos se le sonaban uno del grupo para adherirse a su combate. Vivas y hurras motivaban a los groseros comensales para que la lucha fuera más encarnizada. Pastor levantaba los brazos en actitud triunfante y sumaba a su ya maltrecho estómago un nuevo manjar. La inconsciencia de aquel juego lo hacía delirar. Por unos instantes sentía el mundo dando vueltas. Quería mirar el rostro de sus hinchas y los encontraba desfigurados, como sombras incoloras precipitándose, tratando de evitarlos, pero ya no podía salir de aquel laberinto. Trató de llevarse el último pedazo de alimento, no lo logró y cayó en el lodazal salpicado de mil colores a las gentes que habían convertido en zona de guerra el comedero de los desamparados. Haciendo caso omiso a la desdicha de las gentes, se retiraron propiciando un silencio absurdo. Solo los perros se acercaban y con sus húmedas narices olfateaban el cuerpo desgonzado de Pastor, que se hundía en el armero de su desgracia. Bueno, con un saludo al Festival Internacional Gabriel García Márquez desde Ipiales, Henry Arturo Manrique, la lectura de la novela Margarita era una voz dulce. Un grande abrazo para todos. Hasta pronto.